Javier, me encanta tenerte. Bienvenido a Caracol Radio. Muchas gracias por invitarme a estar contigo. Bueno, lo primero que quiero saber, esto es de pura curiosidad. Después de haber estado con el Papa Francisco, ¿dejaste de ser ateo o no? No. Bueno, a ver, la primera respuesta a eso sería la que me dijo el director de la Editorial Vaticana. Si te conviertes, no lo digas en este libro porque no venderás solo un puñetero ejemplar. No lo digas. Pero al cabo de 4 años, escribí un libro sobre tu conversión y entonces venderemos 4 millones de copias. De ejemplares, eso es lo que me dijo. Entonces, eso por un lado. Como ves, tú eres demasiado generosa. ¿Perdona? ¿Es una decisión editorial o emocional? Bueno, no, lo primero que te quería decir es que tú eres demasiado generosa y me has presentado como una persona seria. Yo no soy serio, yo soy novelista. Y los novelistas no somos serios. Cervantes, que era el novelista más importante que ha habido nunca, él no era serio. Y El Quijote no es un libro serio, solo que es un libro extraordinario y profundísimo, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, no hay nada más serio que el sentido del humor, y este libro está lleno de sentido del humor. Y por cierto, que el Papa Francisco también reivindicaba de manera radical el sentido del humor. Bueno, entonces, por un lado, esa es mi primera respuesta. La otra respuesta que tengo que darte es que la fe no, o sea, esto de volver a ser, no es algo voluntario. O sea, yo sigo siendo ateo, pero sigo siendo ateo porque lo soy, simplemente. Es decir, uno no puede volver a ser creyente porque decide volver a ser creyente. Eso es imposible. En algún momento del libro, el libro es una especie, es muchas cosas. El libro es un ensayo, también es una crónica, es también una especie de biografía del Papa, es una autobiografía de un hombre que, como yo, que era católico de educación y de cultura, como tú y como todos lo somos, ¿verdad? Pero que en algún momento perdió la fe. El libro es muchas cosas y al final es una novela porque la novela tiene esta capacidad de integrar todos los demás géneros y de trascenderlos. Entonces, en algún momento del libro, en el que se habla con muchísima gente del Vaticano y de Mongolia y de todas partes, porque, como tú muy bien has explicado, este libro, esto no es mérito mío, simplemente el Vaticano tuvo la idea insensata, increíble, de abrirme las puertas y de ofrecerme escribir lo que yo quisiera. Eso, como tú muy bien has dicho, nunca lo había hecho el Vaticano, por eso no existe un libro como este, así de fácil, ¿no? Entonces, en algún momento del libro hay una discusión con un personaje extraordinario, que es el cardenal Tolentino, portugués, el prefecto para la cultura. Los prefectos son los ministros del Vaticano, en el cual yo le digo, la fe para mí es como una especie de intuición poética, porque Tolentino es bueno, mis amigos portugueses dicen que es el mayor poeta de la lengua portuguesa, y él me dice, sí, es verdad, es como una intuición poética. Es decir, la intuición poética es esa capacidad que tiene la poesía de ver un sentido donde los demás no vemos un sentido, ¿verdad? Eso es la intuición poética. Y él me dice, sí, estoy de acuerdo, pero luego hablo con el Papa y le digo lo mismo y él me dice, no, la fe en realidad es un don. Yo no creo que ambas cosas sean incompatibles, creo que la intuición poética y el don son semejantes. En cualquier caso, no es algo voluntario, no es algo que tú puedas decidir. Yo a veces he sentido envidia de mi madre, que era profundamente católica y que en el fondo es la protagonista secreta de este libro, por motivos que puedo explicar, y he sentido envidia de ella, porque, como se dice en el libro, quien tiene fe tiene una especie de superpoder, y es capaz de hacer cosas que los demás no somos capaces de hacer, y creer en cosas tan increíbles y tan extraordinarias como la resurrección de la carne y la vida eterna, que en el fondo es el centro de este libro, porque es el centro del cristianismo. Pero no es algo que tú puedas decidir voluntariamente. La fe requiere un salto, literalmente un salto, que yo, pues, no soy capaz de hacer. Yo tuve ese don porque me lo dieron mis padres, pero lo he perdido, y cuando lo has perdido, pues yo no sé cómo se recupera. Así que sigo siendo ateo, sí. Que es terrible, porque eso, como dices tú en el libro, es vivir en una profunda angustia. Yo también soy atea y envidio profundamente a todos los que creen en algo, porque dice uno, bueno, qué alivio. Tu madre, porque todo el libro, o entiendo que hay un sentido importante en el libro de una pregunta que se hace tu madre en torno a la muerte, si se va a volver a encontrar con alguien que ama, cómo va a ser, digamos, la vida realmente después si es que hay vida después de esta vida, que es el fundamento de todas las religiones. ¿Qué resolviste sobre eso con el libro? Bueno, tú lo has explicado bien. Es decir, a mí cuando me hicieron esta propuesta insólita, inédita más que insólita, es decir,
la oportunidad que nadie había tenido de entrar en el Vaticano, preguntar, ver, hablar, etcétera, etcétera, lo primero que pensé prácticamente fue en mi madre. Y pensé en ella por un motivo muy sencillo. Mi madre era una persona profundamente creyente. Cuando digo profundamente, quiero decir profundamente. En algún momento del libro se dice que, comparada con la fe de mi madre, la fe del Papa Francisco era un tanto dubitativa, ¿verdad? Y bueno, y cuando mi padre murió, ella llevaba toda la vida viviendo con él, toda la vida, y cuando mi padre murió, pues ella decía que iba a verlo después de la muerte, como le había prometido su religión, como promete la religión cristiana. Y entonces yo pensé que lo que debía hacer en este libro era ir a buscar al Papa, el loco de Dios, ¿verdad? Yo, que soy un loco sin Dios, iría a buscar al Papa hasta el fin del mundo, si era necesario, hasta Mongolia, si era necesario, para preguntarle eso, para hacerle una pregunta muy simple, que es si mi madre efectivamente iba a ver a mi padre después de la muerte. Para formularle esa pregunta, para escuchar su respuesta y para llevársela de vuelta a mi madre. Mira, todos los libros que yo he escrito son a su modo, como todas las novelas que a mí me importan, desde El Quijote para acá, que es la que más me importa. En cierto modo todas son novelas policiales, porque en todas hay un enigma y alguien que intenta descifrar un enigma, y esa es la esencia del género policial. Solo que en este caso el enigma es un enigma colosal, es el enigma central del cristianismo y por lo tanto uno de los enigmas centrales de nuestra civilización, es decir, la resurrección de la carne y la vida eterna. Eso es lo que está en el centro de todo el libro, porque está en el centro, repito, del cristianismo. Quien no cree en la resurrección de la carne y la vida eterna simplemente no es cristiano. No lo digo yo, lo dice San Pablo, ¿verdad? Nosotros resucitaremos porque Cristo resucitó, dice San Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Así que ese es el centro del cristianismo y por eso es también el centro de este libro. Bueno, ahí está Terra Alta, que es maravilloso. Yo te hice una entrevista cuando salió Terra Alta, el castillo de Barba Azul, están los soldados de Salamina, por eso es que digo que eres un escritor serio, aunque es cierto que el libro como los anteriores, está lleno de ese humor escondido y de una investigación que siempre es muy deliciosa de leer. ¿Qué dijo el Papa? ¿Sí nos vamos a encontrar en otra vida o no? ¿O qué conclusión tienes tú más bien? Pero yo eso no puedo contarlo, porque eso se puede contar al final de una novela policial, ¿verdad? Como decir quién fue el asesino. No, por Dios, eso no se puede contar de ninguna manera. Yo puedo decir dos cosas a ese respecto. Una, que efectivamente le formulé la pregunta, no te voy a decir cuál fue su respuesta, estaría, en fin, mi editor me mataría además, y esa es la primera cosa. Sí le formulé la pregunta. Por cierto, una pregunta que nadie le había formulado al Papa. Esto es algo asombroso. El Papa ha concedido entrevistas a todo el mundo, escribió montones de libros, y cuando yo llegué al Papa me dijeron, ¿y qué quieres preguntarle? Por curiosidad, ¿no? Yo les dije de qué quería preguntarles y me dijeron, pues eso nadie se lo ha preguntado. Lo cual es asombroso, porque eso, te repito, es el centro del cristianismo. Entonces, te diré que yo le formulo la pregunta y el Papa me responde a esa pregunta. Y también te diré que el final del libro, que es, bueno, digamos el primer final del libro, porque el libro tiene como dos finales. Ese primer final del libro, que es cuando yo le formulo la pregunta y él me la responde, a Aristóteles le hubiese gustado mucho, porque Aristóteles consideraba que el final ideal de un libro tenía que ser al mismo tiempo inevitable y sorprendente. Pues para mí, la respuesta del Papa y ese primer final del libro es a la vez inevitable y sorprendente. Muy sorprendente. Enormemente sorprendente. Ese es el primer final del libro, pero luego hay otro final que, en fin, si yo fuera creyente, pensaría que es un milagro, un pequeño milagro. Y no puedo decir nada más. Yo tampoco voy a dañarme el final del libro porque me regañan los de Penguin Random House y el libro es realmente maravilloso. Ahora, yo me encontré en ese libro a un Papa Francisco rarísimo que no conocía cuando vivía en Argentina, que era, no sé cuál es el término, tal vez como catalogado como un tipo medio peligroso en su momento, es decir, él entra en un exilio que lo cambia. ¿Cómo llegaste a esa narración? ¿Cómo encontraste ese personaje? A ver, yo he intentado, el libro no es una biografía del Papa, pero sí el Papa está en el centro del libro, porque está en el centro de la Iglesia Católica, ¿no?
porque él es quien dirigía la Iglesia Católica y mi interés, uno de mis intereses ha sido tratar de entender qué ocurre con la Iglesia Católica, qué ocurre hoy con el cristianismo, ¿no? Una religión, una institución que ha sido absolutamente decisiva en los últimos 2000 años de historia, se dice pronto, 2000 años, y qué es lo que ocurre hoy cuando gran parte del mundo está secularizado, cuando gran parte del mundo ya no cree en Dios, cuando el centro del cristianismo ya no está en Europa, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que he intentado en este libro es restituir a Bergoglio toda su complejidad. Este hombre era un hombre complejo, muy complejo. No era el personaje plano y sencillo que aparece en los medios de comunicación y que, en fin, ¿no? Y que hemos visto, del que hemos visto que se habla estos días. Es un hombre muchísimo más complejo, todos somos complejos, y él también lo era. Pero no intento ni hablar mal, ni hablar bien de él, sino hacer lo que creo que hay que hacer, que es intentar entender, mostrar toda su complejidad. Y efectivamente es un personaje muy complejo, que ha tenido a lo largo de su vida muchas etapas, y que, bueno, te diré, ¿qué te puedo decir? Te puedo decir que le ocurre como a Jesucristo y probablemente como nos ocurre a todos, que su peor momento fue también su mejor momento. Es decir, el peor momento de Jesucristo fue la cruz, pero sin la cruz no existiría el cristianismo, ¿verdad? Pues a Bergoglio le ocurrió otro tanto. Su peor momento, y tuvo un momento de gran oscuridad, tú estabas aludiendo a él, cuando ya era una persona muy mayor, cuando ya tenía más de 50 años, momento de terrible, era un hombre acabado y tal. Bueno, pues ahí apareció realmente el Bergoglio que después llegó a ser papa. Ahí se transformó de algún modo por completo. Esa es mi interpretación del personaje. Bergoglios, muchos Bergoglios, pero sobre todo esos dos, uno antes de ese momento, en torno a sus 50 años, y otro después. Y eso quizá, como te digo, es lo que nos ocurre a todos. Nuestro peor momento a menudo es nuestro mejor momento. Cuando creemos que todo ha acabado y cuando llega la oscuridad y en fin, eso, el horror y por el que todos pasamos y los malos momentos por los que todos pasamos, ahí probablemente es donde nos encontramos a nosotros mismos. Eso ocurrió con Jesucristo y eso ocurre con Bergoglio y probablemente ocurre con todos. Increíble. Esa parte es increíble del libro. Cuando lo lean, no le voy a hacer el spoiler, pero pues es que era ni sombra de lo que terminamos viendo del Papa Francisco y de lo que lo va a convertir la historia. Ahora, Javier, uno ve al Papa y es un tipo de una revolución impresionante. O sea, yo creo que todo lo que hizo, apenas estamos comenzando a verle como esa dimensión: revolucionario, generoso, amable, este tema de ser sencillo, de acercarse a los pobres, a las prostitutas, a los, bueno, como un tema muy distinto a lo que se ha visto en el Vaticano. El Papa que tú conociste, ¿es así? ¿Era así? ¿Era un tipo amable, generoso, querido, simpático, o era cómo? Era mucho más complejo que todo eso. Es decir, ¿qué se puede decir de cómo definir al Papa, a Bergoglio? Bueno, una cosa es Bergoglio y otra cosa es el Papa. Son cosas distintas. Es decir, una cosa es la persona y otra cosa es la institución. Es decir, el Papa como jefe de la Iglesia. Son dos cosas distintas, ¿no? El Papa Bergoglio, ni el Papa ni Bergoglio eran perfectos, ¿eh? Desengañémonos. Esto es no era Superman, ¿eh? No era Superman, ni un dechado de virtudes y de perfección. Esto es falso. Simplemente no es así. Más bien todo lo contrario. Es decir, si yo tengo que definir al Papa, o sea, a Jorge Mario Bergoglio, con una sola frase diría: era un hombre en perpetuo combate consigo mismo. Era un hombre muy consciente de sus propias debilidades, de sus propias flaquezas, que hizo todo lo posible por ser el mejor que podía ser. Pero no era un hombre carente de defectos en absoluto. No era un hombre carente de flaquezas en absoluto, de debilidades en absoluto, pero en absoluto. Y esto no lo digo yo, esto era él mismo quien lo decía. Mira, por supuesto, porque era una persona honesta. Lo primero que dice Jorge Mario Bergoglio cuando lo nombran Papa en la Capilla Sixtina, mejor dicho, cuando él acepta el encargo de ser Papa, él acepta y dice: pero soy un pecador. Estas son las primeras palabras que dice. Yo me permito corregirle. Creo que lo que debería haber dicho, lo que quería decir en realidad es: sí, acepto porque soy un pecador. Porque el primer Papa, o sea, a quien Jesucristo elige
como primer papa, sobre el cual edificará su iglesia, como dice, es Pedro. Y Pedro no era un dechado de perfecciones. Pedro lo traicionó 3 veces a Jesucristo en una sola tarde-noche, que es casi de récord, ¿verdad? Y eso era Bergoglio. O sea, la iglesia no es el lugar de los triunfadores, de los perfectos, de los dechados de perfecciones, de los poderosos. Eso es falso. Eso es una iglesia totalmente inventada, falsa. No es la iglesia de Jesucristo. Tú dices que se relacionaba con los pobres y con las... Pero si es que es lo que hacía Jesucristo. Relacionarse con los desgraciados. El cristianismo es con los desgraciados, con las putas, con los delincuentes. El cristianismo es eso. El cristianismo de verdad es eso. Es el lugar... Es así, ¿no? Sí, lo sé, es un hecho. Lo tengo clarísimo, es el lugar de los pecadores. Si no somos pecadores, ¿para qué vamos a la iglesia? Entonces... Claro que no, eso es así, es el lugar de los pecadores, sí, es obvio, ¿no? Claro. Es muy sorprendente para mucha gente que Bergoglio, para los del Vaticano digo incluso, pero también lo fue para mí la primera vez que lo vi, después de cada uno de sus discursos, acababa diciendo, les pido que recen por mí. Y la gente se sorprendía mucho, porque decían, pero ¿cómo qué es esto de que el Papa, que nosotros tengamos que rezar por el Papa? Es el Papa el que nos salva a nosotros, no nosotros rezar por el Papa. Él era muy consciente de eso, de que la Iglesia, de la verdad de la Iglesia de Cristo es eso, que es el lugar de los... Cristo era un hombre peligroso, a ver si nos aclaramos, era un subversivo, lo crucificaron porque era un peligro público, no porque era muy simpático, ¿comprendes? Y decía cosas peligrosas. Claro. Y dijo, no he venido a traer paz, sino espada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, era un hombre, era un papa, que se presentaba como hombre, como lo que era, como un ser humano, y de él, con sus defectos, que es un papa que pedía disculpas, cosa increíble, ¿verdad? Los papas no pedían disculpas, pero este hombre pedía disculpas cuando se equivocaba. Miren, tal vez no me he expresado bien, o en esto me equivoqué. Y esto había gente a la que no le gustaba, pero a mí me parece que es lo correcto, que es lo adecuado, y por eso de este papa se puede decir, como persona, que lo mejor que se ha dicho sobre un papa, que es lo que dijo Hannah Arendt, la filósofa, sobre Juan XXIII, que por cierto era el modelo de Bergoglio, que se quiso llamar a sí mismo, antes de decidir llamarse Francisco, se quiso llamar Juan XXIV. Lo que dijo Hannah Arendt de Juan XXIII es lo que se puede decir de Bergoglio, es decir, es un cristiano sentado en la silla de San Pedro. Eso es lo que era este hombre, con todas sus flaquezas, con todas sus debilidades, con toda su humanidad. ¿Y qué intentaba hacer? Pues seguir el ejemplo de Cristo y, por lo tanto, acercarse a los pobres y acercarse a los delincuentes y acercarse a las putas. No sé si se acercó, pero Jesucristo sí lo hizo, ¿comprendes? Claro. Entonces, a los transexuales. Eso es lo que es el Cristo. La monjita que lo acompañaba, pues que lo acompañó 2 veces a una comunidad de transexuales cerca del Vaticano, en Roma, ¿no? Pues lo lógico, es lo natural, eso es lo lógico. Nosotros, en gran medida, hemos vivido una perversión del cristianismo. Eso es lo que hemos vivido. Hemos vivido el cristianismo de los poderosos, de los ricos, de la asociación entre el cristianismo, la iglesia clerical, de que el sacerdote estaba por encima de los creyentes, la iglesia que se asociaba con el poder. Eso todo son perversiones. La iglesia vertical son perversiones del cristianismo. El cristianismo de Cristo no era así. Y con esto te contesto la segunda parte de la pregunta. Si tú has utilizado la palabra revolucionario para referirse a Bergoglio. Yo no estoy en desacuerdo con esa palabra. O sea, depende de lo que entendamos por revolucionario. Si por revolucionario entendemos un hombre que ha cambiado la doctrina cristiana, la respuesta es no, 0, no ha cambiado nada. Ahora, si por revolucionarios entendemos otra cosa, es decir, ¿por qué es revolucionario Bergoglio? Pues sencillamente por un motivo, porque quiere volver a la iglesia primitiva, a la iglesia de Cristo. Cuando en la primera entrevista que le hace, por cierto, un personaje del libro, el padre Spadaro, que es un jesuita, que es como un poco el intelectual del Papa, ¿no? Se convirtió luego en el intelectual del Papa. Le preguntó, ¿y usted qué es lo que quiere hacer? Y él, ¿qué es lo que quiere hacer en su papado? Y la respuesta de Bergoglio fue, yo lo que quiero es sacar a Jesucristo de la sacristía y ponerlo en la calle, en el centro de todo. Es decir, lo que quiero es volver al cristianismo de Cristo. Pero esto no es un invento de Bergoglio, esto no es una idea de Bergoglio. Esto es la aplicación de Vaticano II, que es el gran concilio, el último gran concilio, ¿no?, de la Iglesia Católica a mediados del siglo XX. La síntesis de Vaticano II es esa. Hay que volver al cristianismo. Por cierto, que lo lanzó Juan XXIII. Hay que volver al cristianismo primitivo, es decir, al cristianismo de Cristo. Y en ese sentido, por supuesto que es revolucionario, o mejor dicho, intenta ser revolucionario. Porque, obviamente,
Bergoglio no lo consigue eso. Para conseguir eso hacen falta 40 papas como este o más radicales. Porque estamos hablando de 2000 años de historia en la Iglesia. Entonces Bergoglio lo que hizo al menos fue plantear los problemas y dar pasos mínimos, pequeñísimos, en la dirección correcta, que es, insisto, en el retorno a la Iglesia primitiva. Así que desde este punto de vista sí, se puede decir que fue un papa que al menos lanzó la revolución, que al menos que se tomó en serio lo que decía Vaticano II. Es el primer papa hijo de Vaticano II. Los papas anteriores, Juan Pablo II, Benedicto, y Pablo VI, obviamente, participaron en el concilio. Él era hijo y él se lo tomó muy en serio. Era hijo de Vaticano II y se tomó muy en serio esta necesidad que yo creo que es indispensable para la Iglesia si quiere tener un futuro, de volver a lo que realmente era. Por tanto, todas estas cosas que extrañan, de que el Papa de los pobres, qué raro, y el Papa que va a ver a los transexuales, qué raro, pero si eso es lo que hizo Cristo. Claro. Eso es lo que tiene que hacer la Iglesia, ¿verdad? Ahora, Javier, ¿no crees que el Vaticano se arrepintió de haberte dado tanta cercanía al Papa? ¿Por qué? Pues porque publicaste un libro de esas dimensiones, porque das esas entrevistas, porque cuentas cosas que no sabíamos del Papa, porque sigues siendo ateo, no te convertiste. Sí. Por todo. Si me he arrepentido, lo lamento. Pero yo, bueno, de hecho, lo primero que les dije, no, pero esto no es un libro contra el Papa, ¿eh? No, para nada, no, para nada. Pero es un libro, es decir, no es contra el Papa, no es contra el Papa, pero es un libro que revela intimidades. De todas formas, tú eres un personaje muy crítico de la Iglesia Católica o del Vaticano, es decir, no es como si le hubieran dado la entrevista a un señor que solamente le iba a echar flores a la Iglesia Católica, al Vaticano y al Papa. No. Por eso. ¿Qué te han dicho después de la publicación? Yo creo que ellos eran... Dime, perdona. ¿Qué te dicen después de la publicación? ¿Qué te han dicho? Los del Vaticano. Bueno, yo cuando ellos me ofrecieron eso, yo lo primero que les dije es, pero ustedes saben que yo soy un tipo peligroso. ¿No saben que yo soy un tipo peligroso? Ellos dicen que en realidad lo que les dije es, ¿pero se han vuelto ustedes locos o qué? No estoy totalmente seguro de que ellos eran perfectamente conscientes de que, vamos, eso es seguro, de quién era yo y de los riesgos que corrían. Y ellos es que fueron ellos los que quisieron hacerlo, ¿comprendes? Yo no sé si se han arrepentido, yo creo que no, honestamente, porque yo he hablado, luego he cenado, de hecho, en el Vaticano, en Roma, con algunas de las personas que participaron en el libro. Ellos ni siquiera me pidieron leer el libro antes de publicarlo, ni siquiera. Esto era un acto de coraje, que hay que decirlo, abrir las puertas a un escritor, además a un escritor ateo y anticlerical. Por cierto, el Papa también es anticlerical, y esto es muy importante en su discurso. Y bueno, abrir las puertas y haga usted lo que quiera. Y yo lo que puedo decir, no te voy a decir lo que me dijo la persona que tuvo la idea. Obviamente fue el Papa quien autorizó esto, y sin él, quien tuvo la idea fue el prefecto para la comunicación, que es un personaje del libro además, que se llama Paolo Ruffini, un gran periodista italiano, el primer prefecto laico del Vaticano, una persona muy conocida en Italia y muy prestigiosa, justamente prestigiosa, por cierto, y él fue quien tuvo la idea de hacer este experimento inédito, y yo he estado con él y he desarrollado una cierta amistad con él, y no te voy a decir lo que dijo del libro porque era demasiado elogioso para que yo lo diga aquí. O sea que no creo que se hayan arrepentido, honestamente. Que yo cuento las debilidades de Bergoglio, sí. Que yo cuento los defectos de Bergoglio, sí. Que yo soy crítico con Bergoglio, sí. Pero también digo otras cosas que nadie ha dicho, o muchas. Bueno, ellos no tenían miedo de mostrármelo. Entonces, bueno, este Papa es muy particular, ha sido un hombre muy particular, muy particular. Entonces, esto formaba parte de una operación de nosotros no tenemos nada que ocultar, que venga aquí un hombre que es crítico con la Iglesia, que no es... Por otra parte, perdona que hable demasiado, pero por otra parte, el hecho de haber elegido a un ateo forma parte de su modo de ver el mundo. Es decir, se ha dicho mucho que Bergoglio era el Papa de los ateos. Es mentira, es falso. Bergoglio tiene muchos enemigos en la Iglesia y es lo que dicen de él. No, son los ateos los que se interesan por él. La izquierda, ¿verdad?, la que se interesa por él, etcétera, etcétera. Es falso. La mayor parte de lo que dice Bergoglio lo ha dicho para los católicos, como es natural. Pero sí tiene esta idea, él la ha llamado misionera de la Iglesia. Él quería ser misionero, Bergoglio. Tiene una idea misionera de la Iglesia. Es decir, el misionero es primero el que asume con radicalidad lo que dijo Cristo, el modelo de Cristo, con radicalidad, lo abandona todo y se entrega por completo a una causa que la considera justa, y luego es el que va
a las fronteras. Bergoglio diría la periferia, esa era su palabra mágica, ¿verdad? Es decir, a las periferias en muchos sentidos, a la periferia social, es decir, los pobres y los desgraciados, los que no tienen dónde caerse muertos, pero también a la periferia de la propia iglesia, a hablar con los que no piensan como ellos, con los musulmanes, con los budistas, con los ateos, etcétera, etcétera. Entonces ellos querían eso, una mirada desde fuera. Cuando me lo ofrecieron, obviamente no iba a hacer otra cosa, más que dar una mirada desde fuera, porque yo no soy creyente, soy católico de educación, como tú y como todos los que nos escuchan, pero no soy creyente. Entonces, ¿se han arrepentido? Pues yo no lo sé. Ahora mismo es un libro que se está leyendo muchísimo en todo el mundo. Nunca había tenido un libro el más vendido en Italia y en España al mismo tiempo y en algunos países de América Latina. Pues no creo que se hayan arrepentido, honestamente. Pero a lo mejor sí, pues bueno, pues era el riesgo que corrían. Pues ahora sin el Papa no sabemos qué tipo de Vaticano vaya a volver, ¿no? Con un Vaticano de pronto más conservador, ni idea. Yo lo disfruté muchísimo, he disfrutado esta entrevista, he disfrutado todos tus libros, me muero de la risa escuchándote, las cosas que dices, las cosas que escribes. Qué maravilla, Javier, me alegra todo lo bueno que está ocurriendo. Sigo sin entender, y de golpe tú también, ¿por qué tú? Es decir, ¿por qué no? Porque uno diría, bueno, no sé, le van a decir a un escritor latinoamericano, ¿no? Era latinoamericano, a un argentino, si es el caso. ¿Por qué Cercas? No tengo ni idea. De todos los miles de escritores ateos del mundo, o miles, por no decir decenas de miles o centenares de miles, ¿por qué a mí? No lo sé. Esa es la única pregunta que yo no he hecho y que tampoco me interesaba, la verdad. Yo tenía suficiente con que me hubieran dado esta increíble oportunidad y con aprovecharla al máximo y escribir, como siempre he intentado, escribir el mejor libro posible, solo que en este caso era muy especial, es verdad. Este caso no, en fin, no hay un libro así. No, es que es inédito, de verdad. ¿No? Claro, lo es, sí, lo es. Lo es, parece mentira, pero lo es. ¿Por qué a mí? No sé por qué a mí. Y la verdad es que me da lo mismo. Sí, es verdad que seguro, como decíamos, que buscaban una mirada externa o que pensaron que una mirada externa era más interesante, porque es que, claro, si es un escritor católico, el escritor católico, en fin, va a contar algo más previsible probablemente. Y yo no lo soy, y bueno, y es verdad que yo tengo muchos lectores también en Italia y, en fin, en muchas partes del mundo y eso pudo ser. Y bueno, y tal vez les habían interesado los libros que yo había escrito y nada más. Y yo puedo decirte que al menos literariamente, las personas que me encargaron el libro pues están muy, en fin, muy contentas por el resultado al menos literario, ¿no? Pero además, la gente que literariamente te encargó el libro adentro del Vaticano, es que yo tal vez estoy equivocada y por eso esta conversación y este libro y este Papa y todo lo que estoy viviendo me ha ayudado mucho para entender la dimensión del Vaticano, porque desde afuera, como no soy religiosa, lo veo como una estructura muy densa, muy pesada, muy importante, llena de conflictos por dentro, obviamente una institución hiper mega poderosa, pero que tratan de tapar, de esconder, de controlar, bueno, como todas las grandes instituciones del mundo. Pero uno dice, el Vaticano, de verdad, llevarse a un escritor como Javier Cercas a que haga un viaje con el Papa y escriba lo que quiera con la libertad que me estás contando que lo hiciste, me sigue pareciendo increíble. Es decir, es bueno, increíble. Pues, precisamente, creo que por eso precisamente me lo encargué, por eso me lo facilitaron. Era una manera de decir, nosotros no tenemos nada que esconder. Esta institución que tiene 2000 años y que se supone que está llena de secretos y de verdad, de misterios y tal y cual, pues no, que venga aquí una persona y cuente lo que hay de verdad. Y te voy a decir una cosa, mi primer esfuerzo ha sido limpiarme de prejuicios. Limpiar mi mirada de prejuicios, porque todo el mundo todos estamos llenos de prejuicios a favor, en contra, a medias, sobre la Iglesia, sobre el Vaticano, todos, ¿verdad? Y mucha gente cree pues eso, que hay misas negras, orgías con valquirias nazis, sacrificios humanos, ¿verdad? Esto es constante, ¿no? Pues, bueno, estas estupideces hay muchísimas por ahí, gente que las cree. Bueno, pues lo que han intentado es que venga un tipo aquí y cuente lo que hay. Y a ver qué es lo que cuenta. Y yo he contado exactamente lo que hay. Desde luego no he visto orgías con valquirias nazis ni nada semejante. Si lo hubiese visto te aseguro que lo cuento. No, pero es que no tengo la más mínima duda, lo hubieras escrito. Pues Javier, no te quepas la menor duda.
Qué alegría tenerte aquí en el programa y me disfruto profundamente tu literatura y esto sí es pues de felicitaciones. La verdad que wow, muy impresionante que se hayan conjugado todos estos episodios de la historia, ¿no? El Vaticano, el Papa, tu libro, el cónclave que se viene, todo esto. Muchas gracias por estar aquí y por estar en Colombia. Un gran abrazo. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo.